entera en el transcurso de la mañana y podamos empezar después ya con infecciones ginecológicas este fin de semana, ¿sí? Así que, bueno, damos un par de minutitos de tolerancia para que puedan conectarse sus compañeros y comenzamos con la clase, ¿bien? Bueno, profe. Bueno, profe. Si tienen alguna duda, me preguntan. Si no, bueno, yo después ahí en el transcurso de la clase voy haciendo las pausas necesarias como para que podamos ir consultando, profundizando o evacuando cualquier duda que pudiera surgir, ¿sí? Me avisan, yo me pongo a preparar, a abrir el Power y todo, ya los espero con todo listo pero voy preparando todo hasta que lleguen sus compañeros. Profe, yo tengo una duda. ¿No es con respecto al tema, sino al cursado? Decime, por favor. Mañana tendríamos el trabajo práctico en el centro de salud, por lo que es 21, y en pediatría nos dijeron que no tendríamos clase, entonces tenía la duda. No, nos mandaron ayer a la noche, no les mandé porque hoy íbamos a tener la clase, no tenía sentido, pero ayer a la noche nos comunicaron de la universidad que iban a haber receso académico para todo el personal de la universidad, incluyendo los alumnos, así que mañana no tienen trabajo práctico. Ah, bien, muchas gracias. Por ahí, bueno, ya deben tener ustedes la comunicación porque salió en todos los medios de la universidad, pero si no, les mando yo el comunicado de la universidad que es tanto para docentes como para alumnos. Mañana hay asueto en toda la universidad. ¿Me ven y me escuchan? O sea, por lo menos me escuchan, es lo importante. Verme no es tan importante, pero por lo menos me escuchan. Sí, profe, sí se lo escucha. Bueno, listo. Entonces, acabo de darme cuenta que la clase que tenía pensada para mostrarles no las he traído. Así que no pasa nada, lo mismo, vamos a dar la clase. Lo que sí es un borrador que por ahí no va a estar tan ordenado, pero no importa, de todas maneras le va a servir lo mismo. Empecemos diciendo, esperen que parece que hay alguien más. Bueno, listo. Ya acá cerramos la admisión porque no puedo estar yendo y volviendo y vamos a perder mucho tiempo. Hasta acá ya tienen los 6 minutos de tolerancia, así que largamos con la clase. Bueno, les decía entonces que hay términos que desde el título ya son complejos, ¿sí? Vamos a hablar de menopausia
En muchos lugares van a escuchar el término menopausia con una S, además después de la N. En realidad, los puristas del castellano van a poner el grito en el cielo y se van a horrorizar porque realmente no se escribe con S, no es menopausia, es menopausia el término. Sin embargo, en muchísimas bibliografías y haciendo uso quizás de un castellano no tan ortodoxo, se lo pone de esa manera. En el programa de muchas universidades y de muchas facultades inclusive figura el término menopausia, aunque no sea el más correcto. Y muchas veces por ahí me van a escuchar a mí hablar indistintamente de menopausia o de menopausia. Le pido que me disculpen, el término correcto sería menopausia, y bueno, cualquier cosa me lo hacen notar, pero bueno, tengan paciencia. Para mí es indistinto, yo no soy alguien demasiado enroscado con los términos del lenguaje. Pero bueno, entonces vamos a hablar de menopausia, vamos a hablar de transición menopáusica o climaterio, que es básicamente sinónimo. Hoy el término más usado es el de transición menopáusica, pero realmente tradicionalmente se le llamó a la transición menopáusica climaterio, y en todos los libros que tengan más de 5 años de antigüedad van a encontrar lo van a encontrar como climaterio, son sinónimos. ¿Bien? Lo importante, lo que sí yo quiero que ustedes entiendan, es que son dos conceptos diferentes, dos conceptos que ustedes tienen que diferenciar perfectamente. El primer concepto es el de climaterio o transición menopáusica, que se refiere al periodo en donde se va produciendo paulatinamente, por eso se llama transición, es un periodo de transición, en donde se produce el cese de la menstruación y el cese de la función reproductiva. O sea, las menstruaciones van a empezar a espaciarse y luego a desaparecer, y la capacidad reproductiva va a descender abruptamente y luego va a desaparecer, o sea, se pierde, ¿sí?, la función reproductiva y se produce el cese de las menstruaciones. ¿Ok? Eso es la transición menopáusica o el climaterio. En cambio, la menopausia ya no es un periodo de transición, ya es un periodo exacto. Se llama menopausia a partir del momento en el que se produjo el cese completo, total de las menstruaciones. Ya no son atrasos, no son retrasos, no son oligomenorreas. Acá la menopausia, hablamos de menopausia a partir de la última menstruación. Para hacer el diagnóstico de menopausia, es un diagnóstico retrospectivo, se requiere que la paciente haya estado por un periodo igual o mayor a 12 meses sin menstruación. Por supuesto que en la menopausia hay cese total, cese completo de la función reproductiva. Ustedes van a escuchar muchísimas veces pacientes que les dicen que se quedaron embarazadas en su menopausia. Esto es un error, no existe, es imposible. Lo que sí puede suceder es que una paciente quede embarazada durante su transición o durante el climaterio, en donde la función reproductiva es mucho menor, digamos que las chances de embarazarse son pero muy remotas, pero de todas maneras todavía existen. No son cero, mientras que en la menopausia la fertilidad es cero, no hay forma de quedarse embarazada. Queda muy claro la diferencia entre transición menopáusica y menopausia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a básicamente lo mismo, ¿sí? La transición, ¿sí?, es exactamente esto, es un periodo donde se produce un cambio, el cambio desde menstruaciones cíclicas, ¿sí?, a la ausencia menstrual. Y es un cambio desde un periodo de vida reproductivo, en donde tenemos capacidad reproductiva, a un periodo de vida donde no existe la capacidad reproductiva. ¿Cuál
¿Cuál es el punto de la transición? ¿Por qué estudiamos la transición? Se estudia la transición, ¿sí? Básicamente porque durante esta transición también, ¿sí?, va a haber un incremento del deterioro de la calidad de vida del paciente. Esta transición no es una transición cómoda, es una, como ya vamos a estudiar, es una transición que tiene muchos síntomas, que tiene un deterioro importante en la calidad de vida de la mayoría de las personas, quizás no de todas, pero sí de la gran mayoría de las personas. Y además, este periodo transicional es un periodo donde existe un riesgo significativo, un incremento importante del riesgo de enfermedades que la paciente tenía y estaban de manera silente, sin producir síntomas, se transformen en enfermedades sintomáticas. Y aquellas que eran sintomáticas agraven sus síntomas, ¿sí?, o inclusive agraven el curso de la enfermedad. Por eso es importante estudiar la transición menopáusica. Y bueno, la transición menopáusica es básicamente la transición desde una etapa de vida que nosotros llamamos etapa de vida adulta a la senectud, ¿sí? Punto aparte, no es ginecología, es un poco de historia, pero ¿quién sabe qué es la senectud? Les voy a dar una ayudita. El término senectud es un término romano. Lo describieron los romanos hace más o menos 2000 años. O sea, es un término bastante viejo, no es un término médico, senectud, pero se aplica perfectamente en esta etapa. Senex es anciano y bueno, sería de esto de anciandad, digamos. Bueno, anciano es la acepción que vos le das. Realmente no es la acepción que le da la biología ni la acepción que le daban los romanos. Los romanos llamaban a la senectud al momento en el cual el adulto adquiría juicio. Los sabios romanos eran los senectos. Los senectos eran aquellas personas mayores de 54 años. A partir de esa edad se podía opinar con sabiduría en Roma, digamos. Antes no eras un sabio, digamos. Para los romanos la edad aportaba sabiduría. Y los romanos tenían como 7 periodos de vida. De ahí se saca el puber, de ahí se saca el infante. Bueno, después tenían la vida el joven, el adulto y el senecto. Y el senecto era el sabio, básicamente para los romanos, que creo, no me acuerdo, no estoy muy seguro si era 54 o 56 años de edad, pero a partir de esa edad los romanos consideraban que la persona era sabia. Y en lo biológico llamamos senectud el periodo en el cual la célula ha alcanzado sus 52 divisiones. Hay una teoría en biología que dice que las células se dividen 52 veces y a partir de esas 50, aproximadamente 52, no es que las 51 y medio ya quedó ahí, pero más o menos 52 veces, y a partir de esas deja de dividirse. Por lo tanto, ¿sí?, empieza a haber una declinación celular porque ya no hay células nuevas. Bueno, eso en las teorías biológicas modernas ha cambiado mucho. Ahora ya sabemos que la capacidad de división de una célula tiene que ver con la longitud de su telómero, ¿sí?, y no necesariamente de la cantidad de divisiones, pero de la biología clásica, ¿sí?, llamábamos senecta a la célula que había alcanzado sus 52 divisiones, digamos. Es un poquito de historia, ¿no?, de ginecología, pero como para que tengan una idea de a qué le llamamos, entonces, por qué decimos la transición desde la edad adulta a la senectud, digamos, ¿sí? Nosotros en Occidente, que tenemos todo un problema con los viejos, ¿sí?, le llamamos viejo al senecto, pero no, en realidad senectud es el periodo de sabiduría de la vida y no de vejez. La vejez viene después de la senectud, según los romanos, a partir de los 80 años específicamente. Macano. Términos históricos como para adornar un poquito la clase. Bueno, ¿a qué le llamamos menopausia entonces? ¿Sí? Como ya les dije, la menopausia no es un periodo de transición, es un periodo concreto. Está
caracterizado porque desaparecen las menstruaciones, o sea, la paciente entra en amenorrea permanente, ¿sí? Entonces, y cesa totalmente la función reproductiva. Esta función reproductiva está marcada porque hay una declinación folicular, o sea, la cantidad de folículos ya es insuficiente para producir ningún tipo de ovulación y también declina la función endocrina del ovario, entonces desciende la cantidad de estrógenos, desciende a un nivel que en laboratorio nosotros lo podemos medir por debajo de 100 picogramos por mililitro, en realidad desciende a niveles menores de 20 picogramos por mililitro inclusive, ¿sí? Pero nosotros decimos que la paciente, ¿sí?, ya con niveles por debajo de 100, estamos por lo menos en una transición menopáusica, por debajo de 20 ya estamos en una menopausia franca, ¿sí? Y hay un aumento importante de la folículo estimulante. La folículo estimulante, recuerden, que es la hormona producida por la hipófisis y que tiene como objetivo producir el desarrollo de los folículos. Bueno, en la transición menopáusica, esta folículo estimulante aumenta por arriba de 40, y en la menopausia, ¿sí?, franca, ya está por arriba de 100 miliunidades por mililitro. Entonces, recuerden, estrógenos por debajo de 20, folículo estimulante por arriba de 100. ¿Bien? Todo esto lo que va a hacer es que el ovario ni produzca óvulos ni produzca estrógenos. ¿Bien? La paciente va a estar en ausencia menstrual, o sea, en amenorrea, ¿sí? Y recuerden, se diagnostica de manera retrospectiva, como veníamos diciendo, luego de que se ha mantenido en esta amenorrea durante 12 meses y en ausencia de otras causas que puedan justificar esta amenorrea. Por supuesto que si está en amenorrea porque toma medicamentos, no es una menopausia, ¿sí? Si está en amenorrea, por ejemplo, porque tiene un índice de masa corporal muy bajo que no le permite menstruar, eso no significa que esté en la menopausia. Si está en amenorrea porque tiene un síndrome de Asherman, no es una menopausia, ¿sí? O sea, todas estas características, declinación folicular, que lo vamos a ver en la ecografía, estrógenos por debajo de 20, folículo estimulante por arriba de 100, 12 meses y ausencia de otra patología que lo justifique. ¿Bien? Si nosotros lo ponemos en un gráfico, para que quede muy en claro, y empecemos a tomar las diferentes acepciones que tenemos, vamos a poder diferenciar la menopausia que se produce fisiológica en la edad habitual, que se va a producir, como acá el gráfico les dice, entre los 40 y los 55 años, aunque el momento de mayor frecuencia de presentación es a los 50, pero esto es algo estadístico. Es una menopausia fisiológica toda aquella que se produce entre los 40 y los 55 años de edad. Y nosotros vamos a llamar a menopausia precoz aquella menopausia que se produce antes de los 40, o vamos a llamar menopausia tardía a toda aquella que se produzca luego de los 55 años. Entonces, repasamos una vez más. Menopausia fisiológica entre los 40 y los 55, la edad más frecuente es a los 50, precoz antes de los 40, tardía por arriba de los 55. ¿Bien? A su vez, ¿sí?, nosotros vamos a definir los tiempos que duran estos periodos. Nosotros vamos a definir que la transición menopáusica más o menos dura 6 años en los pacientes, ¿sí? En esta transición menopáusica, fíjense, como yo les decía, la folículo estimulante está por arriba de 40, pero por debajo de 100, ¿sí? Y los estrógenos, ¿sí?, están por debajo de 100, pero en general por arriba de 20, ¿sí? Entonces, en este periodo, que ya habíamos visto, climaterio o transición menopáusica, si supongamos que una paciente tiene
su menopausia a los 50 años duraría aproximadamente de los 44 años hasta los 50. Si su paciente tuvo su menopausia, ¿sí?, a los 45, y bueno, va a demorar entonces desde los 39 hasta los 45, son más o menos 6 años, ¿sí?, en donde la paciente va a tener mucha sintomatología, ya vamos a ir viendo cuál, ¿sí?, en donde va a hacer esta transición que les explicaba, ¿sí?, en donde va a tener un periodo vital muy riesgoso, ¿sí?, muy sintomático, en donde muchas enfermedades que por ahí se estaban de manera silente van a empezar a producir síntomas, y las que por ahí estaban produciendo síntomas pero que cursaban de manera benigna, muchas veces agravan su cursado, digamos. ¿Sí? Luego, ¿sí?, vamos a tener la menopausia, que más o menos va a durar de 5 a 6 años, como este. Acá, supongamos que ustedes tuvieron su último periodo menstrual a los 49, pongamos un ejemplo, podría ser a los 50, si fue de los 49 va a ser hasta los 54, si fue a los 50 va a ser hasta los 55, ¿sí? En este periodo que se llama específicamente menopausia, en donde la folículo estimulante, como yo les explicaba, va a estar por arriba de 100, el estrógeno va a estar por debajo de 20 picogramos por mililitro, y luego de esos 6 años vamos a entrar en un periodo que se llama posmenopausia. La posmenopausia tiene como característica más importante en donde buena parte de la sintomatología de la menopausia disminuye de manera espontánea, o sea, disminuye sin tratamiento. Entonces, repasemos. Transición menopáusica empieza a producirse 6 años antes del último periodo menstrual, ¿sí? Folículo estimulante más de 40, pero recuerden, menos de 100. Estrógenos entre 20 y 100, ¿sí? Luego la menopausia, que dura más o menos unos 5 a 6 años, que se caracteriza por una folículo estimulante siempre por arriba de 100, estrógenos por debajo de 20, ¿sí? Y luego la posmenopausia. Recuerden que durante la transición una paciente puede tener síntomas menopáusicos, sin embargo, menstrua a veces y tiene una fertilidad muy disminuida, pero no cero. O sea, en este periodo una paciente se puede quedar embarazada. En este periodo una paciente con pareja y relaciones sexuales necesita un método anticonceptivo. En este periodo, el de la menopausia, no necesita un método anticonceptivo. En este periodo, las posibilidades de embarazo son cero. ¿Ok? Y luego, otro término muy usado frecuentemente es el de perimenopausia. El de perimenopausia incluye el año previo y el año posterior a la última regla, o sea, al último periodo menstrual. ¿Bien? Entonces, en este caso, si la paciente tuvo su último periodo menstrual a los 49 años, la perimenopausia involucraría desde los 48 hasta los 50. Acá el corchete debería llegar hasta los 50, ¿sí? Si fue a los 49, entre los 48 y los 50. Esa es la perimenopausia. ¿Bien? El año anterior y el año posterior. Por último, un cuadrito como para que terminemos totalmente las diferencias y no quede ninguna duda. Recuerden, transición menopáusica o climaterio y menopausia, ¿sí? La transición es el descenso de la actividad folicular. La menopausia es la actividad folicular cero. ¿Ok? La transición, ¿sí?, es entre los 44 y los 46. Recuerden que va a durar 6 años, ¿sí? Así que, ¿sí?, si empezó a los 44, su último periodo menstrual va a ser a los 50. Si empezó a los 46, su último periodo menstrual va a ser a los 52. ¿Sí? Es la etapa en donde hay periodos menstruales, sin embargo hay síntomas climatéricos. ¿Sí? Tiene una variabilidad de 8 años, o sea que una paciente puede menstruar, tener 38 años y tener síntomas climatéricos, sí. ¿Es una menopausia precoz? No, porque todavía tiene periodos menstruales, ¿sí? Pero puede presentar síntomas. ¿Mm?
¿Es patológico? No, está perfectamente dentro de la edad de presentación. ¿Mm? La menopausia puede empezar entre los 40 y los 55 años, la edad más frecuente es 50, ¿sí? Esto de menos 2 años está mal, no sé cómo llegó ahí, estoy ahí sin permiso. Entonces, la edad más frecuente es a los 50, pero se presenta entre los 40 y los 55 años, ¿sí? La transición menopáusica dura de 5 a 6 años, la menopausia específicamente también dura de 5 a 6 años, ¿sí? La ovulación en la transición se puede producir, se produce de manera irregular, intermitente, mientras que en la menopausia no hay ovulación. Los ciclos, ¿sí? Sí hay en la transición, son irregulares, en la menopausia no hay. Las hormonas, la folículo estimulante, ¿sí? Es mayor a 40, pero menor a 100, ¿sí? El estrógeno, ya vamos a ir viendo, el estrógeno en las primeras etapas de la transición están aumentados, pero luego están francamente disminuidos, y vamos a encontrar estrógenos por debajo, ¿sí?, de 100 picogramos por mililitro, pero sobre todo nunca van a estar por debajo de 20, ¿ok? Mientras que en la menopausia la folículo estimulante va a estar por arriba de 100 y el estrógeno va a estar por debajo de 20. Bueno, creo que he sido bastante claros en las definiciones. Sí, quedaría para terminar, menopausia natural. La menopausia natural o fisiológica es la que se produce en la edad típica de presentación. La menopausia inducida, que puede ser inducida por fármacos, ¿sí? Puede ser producida por radioterapia, puede ser inducida por una castración quirúrgica, puede ser producida por quimioterapia, que bueno, forma parte de los fármacos, ¿sí? Perimenopausia, que hablamos, posmenopausia, que hablamos, menopausia precoz, que hablamos, y menopausia tardía, que hablamos. Bien, ¿dudas hasta acá? A ver, cerremos este tema. Cuéntenme sobre las definiciones en torno al climaterio, menopausia y todas las definiciones que hemos hablado. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, las mujeres que toman anticonceptivos y hace años, o sea, están, digamos, todas, sí, desde los 40, 50 están tomando anticonceptivos, como ginecólogos llega un punto en que tienen que decir de suprimirlos para ver si ya está en menopausia o climaterio, o hasta cuándo se espera, digamos, y se sigue administrando los anticonceptivos. Claro, pero estás con un síndrome de ansiedad. Ya vamos a llegar a esa parte. Ahora estamos viendo definiciones. ¿Qué tiene que ver eso con definiciones? A ver, te respondo con todo gusto, pero espérate que lleguemos al tema, porque si no te tengo que hacer toda la explicación y vamos a demorar un montón. Veamos sobre lo que acabamos de ver y después te prometo que te respondo una muy buena pregunta, nada más que está fuera de tiempo, nada más. Bueno, gracias. Bueno, ninguna pregunta. Yo les pido que ayúdenme a ir rápido, el tema es largo, entonces cuando yo les pregunte si es no, me dicen no y seguimos adelante, si es sí, me dicen y vamos, ¿sí? Así vamos haciéndolo más dinámico. La menopausia, ¿sí?, es una situación en la vida de las pacientes que aparece en los últimos 150 años y tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida. Fíjense el cuadrito, la verdad que me estaba olvidando de poner el puntero, ahora sí ven el puntero. Bueno, fíjense que antes del año 1900, o sea, nada, hace 120 años, una tontera, ¿sí?, la expectativa de vida de los pacientes era menor a 50 años, ¿sí? En el año 1850, hace ni siquiera 200 años atrás, hace menos de 200 años atrás, 180 más o menos, si mis cálculos no me fallan, la expectativa de vida era menor a 40 años.
Entonces, si la expectativa de vida era menor a 40 o menor a 50, no existían pacientes cursando la menopausia, porque les recuerden que la menopausia es la edad más frecuente de presentación en los 50, aunque puede aparecer a los 40, pero ya a los 50 años los pacientes están muertos. O sea, no tenían suficiente longevidad para vivir la declinación hormonal. Y eso es un tema muy importante. Por lo tanto, todos los estudios acerca de la menopausia son estudios que tienen menos de 100 años. Fíjense cómo empezó a aumentar nuestra expectativa de vida, ¿sí? Allá por 1940, ¿sí? La expectativa de vida aumenta, ¿sí? Y aumenta aproximadamente, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Hasta cerca de los 70 años. Entonces, en esta etapa empieza a tomar relevancia el estudio de la menopausia, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Era muy poquita la gente que accedía a esta expectativa de vida, ¿sí? Era sobre todo aquella gente que estaba en una situación socioeconómica muy especial, muy privilegiada, digamos, ¿sí? La mayoría de la gente no accedía todavía a este cambio en la expectativa de vida. Luego, por arriba de 1900, sobre todo la etapa del año 1950 en adelante, o sea, la edad donde todos sus docentes nacieron, yo incluyéndome, ¿sí? Hubo un aumento muy importante de la expectativa de vida, que llega hasta más o menos 1970, 1980, con una expectativa de vida de 80 años. Y en esta etapa, la gran mayoría de la población accede a una expectativa de vida, sin importar el estrato socioeconómico al que pertenecieran, que como ustedes ya se dan cuenta, está muy lejos de los 50 años, de esos 80, por lo tanto acá el climaterio, la transición menopáusica y la menopausia se transforman en un objeto importante de estudio para la ginecología, ya que había un porcentaje de la sociedad muy grande que estaba comprendido dentro de esto, ya no era una rareza, digamos, ¿sí? Y esto, solamente para recordarles que ustedes también tienen fecha de nacimiento, más o menos la fecha de nacimiento de ustedes, por el año allá 1990, más o menos 2000, pongámosle, si se hacen los jovencitos, en donde su fecha, su expectativa de vida más o menos ronda los 85 años, o sea que ustedes están más o menos igual que nosotros, ¿sí? Por arriba de los 80 años de expectativa de vida. Revisemos un poquito las pirámides poblacionales. En la Argentina, esto es de este año, 2020, según el último censo poblacional que se hizo cuando hicieron las encuestas poblacionales, esta de hace unos 4 meses atrás, dio que el 6% de la población en Argentina, ¿sí?, se encuentra comprendida dentro de la edad de la transición menopáusica. O sea, que una de cada 20 pacientes, casi 2 de cada 1,8, ¿no? Casi 2 de cada 10 pacientes que ustedes vean, ¿sí?, en el consultorio, van a estar en su transición menopáusica. Luego, el 10% de la población se encuentra dentro de la edad de la menopausia específicamente, y un 11% se encuentra en la posmenopausia. ¿Eso qué significa? Si ustedes sacan cuenta, 10 más 11 son 21, más 6 son 27. Si nosotros redondeamos un poquito, supongamos el 30%, eso significa 1 de cada 3 pacientes que ustedes vean en ginecología van a estar, ¿sí?, con síntomas menopáusicos
o relacionados con la menopausia, ya sea en la transición, en la menopausia o en la posmenopausia. De ahí viene lo importante que es para ustedes conocer en profundidad acerca de la menopausia, porque si sumamos posmenopausia y transición, tenemos casi el 30% de la población dentro de este rango. ¿Bien? Y eso que nosotros en Argentina tenemos una pirámide poblacional que es muy diferente, pero muy diferente a las pirámides poblacionales que tienen otras partes del mundo. Yo me imagino que en eso habrán estudiado en otras materias. Por las dudas, si alguien tiene alguna duda, vamos a poner otras pirámides poblacionales para que vean. Por ejemplo, esta es la pirámide poblacional de España, año 2022. Con COVID, con todo lo que ustedes quieran, esto ya está después, ¿no? Fíjense cómo la pirámide poblacional de España, que nosotros, no voy a decir las 11 de que venimos el barco, pero tenemos una gran influencia europea, española e italiana. Fíjense cómo cambia la pirámide poblacional. Ellos tienen sistemas de salud y gobiernos que no castigan tanto a la ancianidad como nosotros, y por lo tanto tienen una sobrevida muy superior a la que tenemos nosotros en cuanto a porcentaje de la población que accede, ¿sí?, a una expectativa de vida que está por arriba de los 70 años. ¿Sí? Entonces, ellos van a tener, fíjense, un 7% de población en la transición, más o menos muy parecido a nosotros, ya bastante más en la menopausia, y el doble que nosotros prácticamente en la posmenopausia. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen la suerte de ejercer medicina, ¿sí?, y son ginecólogos en España, van a tener que su porcentaje de la población va, acá tenemos 19 más 19, tenemos prácticamente el 40%. Significa casi una de cada 2 pacientes que atiendan van a estar cursando alguna de estas etapas relacionadas con la menopausia, ya sea la transición, la menopausia propiamente dicho, o la posmenopausia. Y para que vean que no les estoy hablando de cuentos, acá tienen las pirámides poblacionales, por ejemplo, de Italia, ¿sí? En Italia, el 65% de la población se encuentra comprendida dentro de los criterios que habíamos hablado de transición, menopausia o posmenopausia. Y en Europa en general, y en Europa estamos hablando de 747 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de, junto con China, una de las masas de habitantes más importantes del continente del mundo, ¿sí?, donde tenemos el 56% de la población, o sea, más de la mitad, ¿sí?, comprendidas en este criterio de edad, digamos. O sea, seamos claros, trabaja más el gerontólogo que el pediatra, digamos. ¿Sí? Denme un segundito, los dejo un segundito y ya vuelvo con ustedes en un minuto. Si tienen alguna pregunta, la van pensando y ya lo vemos. Bueno, volvamos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos entendiendo? Bueno, entonces, ¿sí?, básicamente, ¿sí?, nos interesa que ustedes conozcan muy bien la transición menopáusica y la menopausia, ¿sí?, porque, como les explicaba, la situación vital de la paciente es una situación de riesgo biológico por la declinación celular, de riesgo psicológico por lo complicada que es la sociedad
en Occidente con la ancianidad, complicada en lo afectivo. Acá, ya vamos a ir viendo más adelante, se da el síndrome del nido vacío, ¿sí? Los hijos dejan el hogar. Los varones tenemos en general una expectativa de vida muy inferior a la de la mujer, ¿sí? Y por lo tanto morimos mucho más jóvenes. Es muy común que las mujeres que atraviesan esta edad, ¿sí?, en muchas ocasiones atraviesan esta edad con la pérdida, es el duelo, ¿sí?, por la muerte de la pareja. También es una situación difícil en lo familiar, ya que si la pareja tiene hermanos, primos, etcétera, 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 también están en una edad en donde empiezan a haber muchas muertes dentro de la familia. En lo social, ¿sí?, generalmente, ¿sí?, se subestima el rol del anciano se vive como una carga social cuando en realidad no lo es, y en lo laboral por la pérdida laboral. Ni que hablar de que una persona que pierde su trabajo entre los 40 y los 50 años, es muy difícil que vuelva a conseguir trabajo, ¿sí?, en estas sociedades, ¿bien?, como la nuestra. Un momento. Dame un momento. Bueno, disculpen la interrupción. Habíamos quedado en la vulnerabilidad biológica. La vulnerabilidad biológica justamente consiste en la senectud, ¿sí?, en donde el descenso hormonal va a hacer que esta persona tenga una capacidad de adaptación al cambio, de adaptación al estrés, muy inferior a la capacidad de adaptación que tiene una persona con sus niveles hormonales, ¿sí?, de una persona joven, ¿sí? Por otro lado, la presencia de enfermedades crónicas, que como yo les expliqué, se van a hacer más importantes, se van a hacer más sintomáticas, inclusive, ¿sí?, van a aparecer, y el agravamiento de las enfermedades preexistentes. ¿Bien? Básicamente, todo esto va a afectar la resiliencia de la paciente. La resiliencia entendida como la capacidad de adaptación al cambio. Bueno, todo esto ya lo mencioné. Desde el punto de vista del número de folículos, recuerden, nosotros, ¿sí?, nacemos con un número de folículos superior al 1.000.000 de folículos, ¿sí? Toda mujer llega, ¿sí?, al momento del nacimiento con un número de folículos mayor al 1.000.000 de folículos. Estos folículos van decayendo, ¿sí?, hasta que en la pubertad, o sea, si bien acá está marcada la pubertad rondando los 14 años, la pubertad entendida como el periodo que va desde el desarrollo puberal, que va a empezar cerca de los 8 años, ¿sí?, el número de folículos va a estar por arriba de los 500.000 folículos, en general 800, 700.000 folículos, ¿sí? Y acá, desde la pubertad, desde la menarca de la paciente, va a transcurrir el periodo de mayor fertilidad de la paciente. Este periodo que va a transcurrir entre una cantidad de folículos entre los 800.000 y los 400.000 folículos. Es el periodo en donde se va a desarrollar el periodo de mayor fertilidad de la paciente. Fíjense cómo a partir de los 35 años, ¿sí?, el número de folículos comienza a caer en picada hasta que llegamos
acá, que no está marcado, se me olvidó marcarlo, bueno, en la clase que debería haberles presentado, estaba marcado, más o menos a los 40 años, nosotros tenemos un número de folículos por debajo de 100.000. Y ese número de folículos por debajo de 100.000 indica el comienzo de la sintomatología climatérica. Ese número tan reducido de folículos, fíjense, 10 veces menos cantidad de folículos que al momento de la pubertad, prácticamente, ¿sí? Ese número crítico de folículos ya hace que empiece a desregularse el eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿sí? Y por lo tanto empiece a ser mala la sincronización, la producción folicular y también la producción hormonal, ¿sí? Y ahí van a empezar los síntomas climatéricos, ¿sí? Y luego, ¿sí?, cuando este número de folículos caiga 10 veces más, todo esto es aproximadamente, porque nadie se pone a contar los folículos, digamos, seamos claros, ¿sí? Más o menos con menos de 10.000 folículos ya se produce la menopausia específicamente y ya hay ausencia total de menstruación y de actividad folicular, ¿sí? Bueno, si nosotros estudiamos cómo se va a ir produciendo la cadena de acontecimientos que va a terminar en la ausencia de menstruaciones y en la ausencia de actividad folicular, o sea, ¿sí?, en la menopausia, vamos a decir que lo primero que nosotros podemos observar desde el punto de vista clínico es la disminución de la circulación ovárica. Esto lo vemos a través de las ecografías con Doppler, en donde se ve una marcada disminución de la circulación sanguínea, me refiero, por supuesto, ¿no es cierto?, de la circulación arterial ovárica, ¿sí? En el laboratorio vamos a encontrar una disminución de la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana, ustedes saben que es una hormona que se permanece estable durante toda la etapa fértil de vida de la mujer. Y cuando se produce la disminución de la hormona antimuleriana, nosotros sabemos que lo que está sucediendo, lo que esta disminución de la hormona antimuleriana nos está indicando, es que ha disminuido fuertemente la cantidad de folículos. De hecho, en fertilidad usamos el dosaje de la hormona antimuleriana como un predictor de la fertilidad de la mujer, ¿sí?, para aquellas pacientes que consultan por patología de infertilidad. ¿Bien? Entonces, los dos datos que son observables, cuantificables desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del laboratorio es en la ecografía, en el Doppler, la disminución de la circulación ovárica, en el laboratorio, ¿sí?, la disminución de la hormona antimuleriana. ¿Bien? Y son los signos más precoces de que la paciente ha entrado en su transición menopáusica, ¿sí? Estos dos son marcadores que a nosotros nos dicen, esta paciente, aun si aún no han aparecido los síntomas, ya ha comenzado su transición menopáusica. Luego, ¿sí?, va a empezar a afectarse la respuesta del ovario a la folículo estimulante y a la luteinizante. Eso significa que las células foliculares ya no van a responder tan bien a la folículo estimulante y a la luteinizante. Por lo tanto, la hipófisis va a tener que aumentar su producción de folículo estimulante y luteinizante. Acá, en esta segunda etapa, lo que nosotros vamos a ver es que aumentó, ¿sí?, en dosaje de laboratorio la folículo estimulante. Acuérdense cuando yo les decía que en la transición menopáusica la folículo estimulante está por arriba de 20, pero por debajo de 100. Acá tienen este episodio, en donde ya hay aumento de la folículo estimulante, ¿sí? Luego, lo que se produce es pérdida de la respuesta a la inhibina. ¿Qué significa? Bueno, para empezar, ¿qué manifestación clínica va a tener la pérdida de la folículo estimulante? La pérdida de la respuesta a la folículo estimulante va a significar que los folículos van a madurar más lentamente. Al madurar más lentamente, a una mujer que le demoraba 12 días madurar un folículo, ¿sí?, ahora, como la respuesta va a ser menos
menos importante, va a ser más lenta, este folículo ya no va a madurar en 12 días, va a madurar en 14, en 16, en 18. Y después, cuando se produzca, ¿sí?, la segunda etapa, o sea, la etapa luteínica, este ciclo en total ya no va a tener 27, 28 días, sino que va a ser un ciclo mucho más largo, oligomenorreico, un ciclo que va a durar 30, 32, 34 días. O sea, lo primero que va a suceder clínicamente es que los ciclos empiezan a espaciarse, ¿sí? Luego, como también disminuye la respuesta del ovario a la luteinizante, no siempre va a terminar el ciclo con una ovulación, ya que aunque el folículo haya madurado, como no responde a la luteinizante, no se produce la ovulación con el pico del luteinizante. Por lo tanto, vamos a empezar a tener periodos más cortos. Estos periodos más cortos, en los cuales, ¿sí?, la paciente demoró 18, 19 días en producir el crecimiento folicular, pero luego no se produce la ovulación, no hay etapa progestacional y se produce el sangrado por descamación, que ahora ya no viene a los 30 días, sino viene a los 20. ¿Por qué? Porque no hay una segunda etapa progestacional. Luego empieza a producirse la pérdida de respuesta a la inhibina. La inhibina, recuerden ustedes, es una hormona que liberan los folículos para tener un folículo dominante. El folículo dominante libera inhibina e inhibe el crecimiento folicular de los folículos circundantes, cosa de tener uno solo dominante. Como los folículos empiezan a perder la respuesta a la inhibina, acá vamos a tener cortes foliculares en donde varios folículos crecen como si fueran dominantes, ¿sí? Hay una dominancia compartida. Y esta pérdida de respuesta a la inhibina, como es el folículo dominante el que produce más estrógeno, al principio lo que vamos a tener es un aumento transitorio de los estrógenos. Y no solamente un aumento transitorio, como muchas veces falta la respuesta a la luteinizante, vamos a tener aumento de los estrógenos y falta de los progestágenos. Y por lo tanto lo que vamos a tener es un endometrio hiperestimulado, un endometrio que por ahí va a estar más grueso de lo normal y que no va a tener la etapa progestacional luego. Y esto va a ocasionar sangrados muy importantes porque van a ser endometrios gruesos, endometrios que han sido hiperestimulados por estrógeno y que luego no han pasado por la etapa progestacional. Por lo tanto, eso se va a manifestar clínicamente en ciclos que primero eran largos, que después eran cortos y que después tenían sangrados muy abundantes. Bien, episodios de ginecorragia. Luego, entonces dijimos, primera etapa que disminuye la circulación ovárica y y disminuye la antimuleriana. Esto era sin manifestaciones clínicas, pero ya hay transición menopáusica a partir de acá. La segunda etapa, donde sí ya hay manifestaciones clínicas, tenemos aumento de la folículo estimulante y de la luteinizante, tenemos ciclos primeros más largos, luego más cortos, luego tenemos ginecorragia, ¿sí? Y luego, ¿sí?, pasamos a la tercera etapa, que en esta tercera etapa, entonces, lo que vamos a tener, ¿sí?, es que el número de folículos ya disminuyó mucho y ya, aunque hay mucha folículo estimulante, ya hay folículos estimulantes que están por arriba de 50, de 60, de 70, ¿sí?, a pesar de eso, ya los folículos no responden. Por lo tanto, no se produce la producción de estrógenos y empieza a caer los niveles de estrógeno. Y acá la paciente comienza a tener una franca sintomatología por déficit de estrógeno, que ya vamos a estudiar cuando veamos la clínica, pero que específicamente va a ser una de las etapas más molestas en la que va a tener la paciente, donde va a haber sofocos, donde va a haber, ¿sí?,
cambios de humor, cambios de ánimo, cambios en el sueño, aumento de la masa corporal, aumento del apetito, etc. ¿Sí? La idea es no distraerme mucho en la clase, pero recuerden, primero teníamos, ¿sí?, una etapa sintomática, luego una etapa donde había muchos síntomas, ¿sí?, relacionados con el ciclo menstrual, luego con la cantidad de sangrado, y ahora lo que vamos a tener, ¿sí?, en esta tercera etapa, síntomas de déficit estrogénico, ¿sí? Junto con los síntomas de déficit estrogénico, recuerden que la androstenediona es un andrógeno que se produce tanto en el ovario como en la glándula suprarrenal, ¿sí? Esta androstenediona viene disminuyendo todos los años a partir de los 20 años. Este nivel de androstenediona no cambia con la menopausia, pero como fue disminuyendo un 2% todos los años, desde los 20 años, cuando ya estamos a los 40 años, ya han pasado 20 años que hace que está disminuyendo, este nivel de androstenediona está más o menos a la mitad. La androstenediona es la responsable de la conversión luego a testosterona, ¿sí? Entonces, una paciente va a empezar acá, cuando disminuyan el estrógeno, a producir conversión periférica de testosterona a estrona, ¿sí?, a nivel periférico. Bueno, acá, como la androstenediona ya está a niveles también muy reducidos, empieza a fallar la conversión periférica. Por lo tanto, la paciente se quedó sin estrógeno, producido por el ovario, y se queda sin estrógeno, producido por conversión periférica también, o por lo menos disminuyen mucho. Y entonces acá se produce una intensificación, un agravamiento de los síntomas de hipoestrogenemia, ¿sí? Y luego, ¿sí?, se produce por último la pérdida del feedback hipofisiario. Y cuando se produce la pérdida del feedback hipofisiario, ¿sí?, es que se van a disparar los niveles de folículo estimulante por arriba de 100, el estrógeno ya no va a haber producción de estrógeno por parte del ovario, por lo tanto los estrógenos van a caer a niveles por debajo de 20 picogramos por mililitro. ¿Bien? Entonces, estos son las 5 etapas que va a ir atravesando el envejecimiento del ovario. Primero asintomático, después con cambios en la FSH, ¿sí?, y LH, y acá clínica también, ¿sí? Después, recuerden, ¿sí?, que vamos a tener primero menstruaciones más largas, luego más abundantes y cortas, ¿sí? Luego vamos a tener síntomas estrogénicos, luego los síntomas estrogénicos se intensifican y luego dejamos de tener sangrados menstruales, porque ya hay una pérdida del feedback hipofisiario, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que les acabo de explicar, nada más que es lo mismo. Pasamos de largo, esto ya está explicado, ¿sí? Bueno, ahora entramos a la clínica. Quiero que me cuenten si tienen alguna duda antes de empezar con la clínica. No, profe. Bien, perfecto. Cuando nosotros estudiamos la clínica del síndrome climatérico y de la menopausia, tenemos que establecer que tenemos que estudiar los síntomas desde 3 ópticas diferentes, ¿sí? Primero, ¿sí?, hay que saber que la sintomatología de la paciente va a depender de cuál es el nivel, el estado de salud con lo que la paciente comienza su transición climatérica. No es lo mismo que comience una transición climatérica una paciente que tiene un estado de salud óptimo, sin enfermedades previas, un peso normal, una actividad física normal, una familia con contención afectiva, que tenga socialmente un rol activo en la sociedad, o sea, que tenga todos los mecanismos de protección, todas las redes que van a contener a esta paciente, ¿sí?, a una paciente que comienza su transición, ¿sí?, con sobrepeso, obesidad, sedentarismo, diabetes,
hipertensión, patologías cardíacas, sin una familia que la contenga, en una situación socioeconómica compleja, etcétera, 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 sin trabajo, ¿sí? Van a ser pacientes que se van a comportar totalmente diferente, porque acá tiene muchísima importancia todas las redes de contención que la paciente tenga. Lo que el médico tiene que comprender es que la paciente se va a derrumbar en la transición menopáusica si no tiene las redes de contención. Entonces, una de las funciones del médico es determinar en qué estado están estas redes de contención. Y para eso, nosotros debemos investigar el estado de salud previo de la paciente. El estado de salud con respecto al peso, ¿sí? De vuelta, no es lo mismo una paciente con sobrepeso que con normopeso, tensión arterial, índice de glucemia, de lípidos, el resto de las hormonas, no es lo mismo tener además una endocrinopatía, por ejemplo, un hipotiroidismo, que no tenerlo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Hay que investigar, ¿sí? El estado psicológico de la paciente, sobre todo estrés, ¿sí? La paciente se vuelve muy poco tolerante al estrés, ¿sí? Autoestima, ¿sí? Las redes de apoyo, el rol social de la paciente, apoyo intrafamiliar, ya sea con la pareja, hijos, etcétera. No es, hay que investigar el estilo de vida de la paciente, si tiene, consume, tiene hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, etcétera, ¿sí? No es lo mismo que la paciente, por ejemplo, si tengo una dieta variada, mixta, a que tenga alguna de estas dietas restrictivas, como dieta vegetariana, vegana, bueno, no sé, hace la dieta de la luna, el sol y las estrellas. La verdad que si hace actividad física o no hace actividad física, de esto va a depender mucho cuál vaya a ser la evolución de la paciente dentro de la transición menopáusica. No es lo mismo cómo se manifiesta la transición en lugares de clima cálido, ¿sí? Ya que mientras más cálido sea el lugar, menos síntomas va a tener la paciente. O sea, cuando entremos en la transición menopáusica hay que ir al Caribe, quedarse a vivir en el Caribe, un hotel 5 estrellas, 5 años y ya está, solucionamos gran parte de los problemas. Bueno, en realidad la paciente va a tolerar muy mal los climas fríos, ¿sí? Por supuesto, los países pobres, ¿qué se tolera? ¿Qué no se tolera peor en los países pobres, digamos? Bueno, y por otro lado, la presencia de enfermedades emergentes, ¿sí? Enfermedades previas. Entonces, sabiendo que todos estos van a modificar los síntomas, vamos a empezar a estudiar los síntomas. Existe, ¿sí? Para explicarlo, 4 síndromes, ¿sí? O 5 síndromes en realidad, perdón, 5 síndromes, alrededor de los cuales va a girar toda la patología climatérica, ¿sí? Uno es el síndrome psiconeurofisiológico, en donde lo que vamos a tener, ¿sí? Son todas las funciones del estrógeno a nivel superior, a nivel intelectual, a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener alteraciones cognitivas muy importantes en la memoria. Recuerden que el cerebro de los hombres y de las mujeres por igual necesita del estrógeno. El estrógeno es un estimulante cerebral muy importante. De hecho, si me preguntan a mí personalmente, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres porque tienen más estrógeno que los hombres, básicamente. Los hombres solemos tener un cerebro fallido por falta de estrógeno. Seríamos más inteligentes si tuviéramos estrógeno. A esta mujer que se le está cayendo la cantidad de estrógeno, ¿sí? Empieza con síntomas en la memoria. Recuerden que el Alzheimer es 10 veces más frecuente en pacientes climatéricas que no hacen tratamiento de reemplazo hormonal, ¿sí? Esa es la importancia que tiene el estrógeno a nivel de la corteza cerebral. Va a tener cambios en el humor, es muy importante el cambio en el humor, que se manifiesta con depresión. Esta depresión tiene diferentes maneras de expresarse. Hay gente que manifiesta su depresión, ¿sí? Con tristeza,
Hay gente que manifiesta su depresión con irritabilidad, que es otra manera de manifestar la depresión, ¿sí? De hecho, ¿sí? Esto es muy, pero muy característico. Pacientes que tienen cambios en el humor rondando la etapa de los 40, 45 años, es muy importante el rol que ejerce la disminución hormonal en este cambio, en esta depresión. Y muchas veces, con tratamiento de reemplazo hormonal, revierten estos cambios en el humor mucho más de lo que revierten con tratamientos antidepresivos. Luego, recuerden que el estrógeno es un ansiolítico a nivel de la corteza, o sea, disminuye los niveles de ansiedad. Y por lo tanto, la paciente que empieza a tener disminución de los estrógenos, lo que va a tener son ansiedad. Esta ansiedad se va a manifestar, ¿sí?, con conductas más, bueno, no me sale en este momento la palabra, conductas más desadaptadas. Ya me va a salir y ya les voy a decir exactamente, no tengo tengo en la punta de la lengua, como dirían ustedes en el examen, denme un ratito, ya les digo. Bueno, van a ser muy importantes las alteraciones en el apetito. Recuerden, ¿sí?, que ¿por qué los varones tienen diferente apetito que las mujeres? ¿Por qué en general el hombre tiene más apetito que la mujer? Básicamente porque la mujer tiene más estrógenos, ¿sí? El estrógeno actúa a nivel del centro de la saciedad, produciendo saciedad. Por eso justamente las pacientes, cuando tienen el ciclo menstrual, en la etapa progestacional del ciclo, tienen mucho más apetito, porque lo que está pasando es que cayó el estrógeno. En el climaterio, al disminuir los estrógenos, lo que van a tener es muchísimo más apetito. Inclusive hay un descenso marcadísimo de la saciedad, o sea, la paciente no puede reconocer cuando está llena, ¿sí? Por lo tanto, empieza a aumentar de peso, empieza a cambiar el índice de masa corporal. Al cambiar el índice de masa corporal, aumenta la prevalencia de todas las enfermedades cardiovasculares y aumenta la tensión arterial. Además, ¿sí?, el estrógeno, ¿sí?, actúa como regulador del sueño. Las personas que tienen poco estrógeno tienen insomnio, y esta paciente lo que va a tener va a ser ciclos de sueño que van a ser no reconfortantes. Va a tener tendencia a permanecer despierta, a no poder conciliar el sueño, y a incluso cuando duerme se va a levantar muy cansada, ¿sí? Todos ustedes saben, ya creo que cursaron neurología, o algunos ya cursaron por lo menos, que el estrógeno tiene a nivel de la cefalea y sobre todo de la migraña, ¿sí? La migraña en las pacientes que tienen migrañas, la migraña está muy relacionada con los cambios hormonales y específicamente con el estrógeno, ¿sí? Es bastante común. Y a nivel sexual, el déficit hormonal va a afectar todas las etapas del deseo sexual, todas las etapas de la respuesta sexual, perdón. Pero sobre todo, ¿sí?, vamos a tener que la etapa del deseo sexual, que es la primera etapa, va a estar afectada por la disminución de la testosterona, ¿sí?, que como yo les dije, va bajando desde los 20 años. En esta edad la mujer tiene más o menos la mitad de la testosterona que tenía a los 20, y parte de esa testosterona empieza a ser transformada en estrógeno a nivel periférico por la falta de estrógeno que la paciente tiene. Entonces hay una disminución marcada de la fase de deseo espontáneo, lo cual no significa que la paciente voluntariamente pueda tener deseo, pero el deseo espontáneo, el deseo al que la mayoría de la gente asocia con los adolescentes, que tienen alta su testosterona y por lo tanto tienen mucho deseo espontáneo, digamos. La paciente acá puede tener deseo, pero el deseo tiene que ser provocado, no tiene deseo espontáneo, ¿sí? En aquellas pacientes que tienen un mal aprendizaje de su sexualidad,
pacientes que dependen exclusivamente del deseo espontáneo, se ve muy afectada su esfera sexual. A su vez, después de la etapa del deseo viene la etapa de la excitación, ¿sí? En la etapa de la excitación, las pacientes, al disminuir el estrógeno, disminuye el trofismo dérmico. Por lo tanto, las terminaciones nerviosas, los corpúsculos de Meissner, están mucho más a flor de piel, mucho más superficiales porque disminuyó el grosor del epitelio y por lo tanto la paciente se vuelve mucho más sensible al dolor. Por lo tanto, muchas veces los estímulos que antes no les representaban dolor y sí les representaban placer sexual, ahora se vuelve mucho más sensible al dolor. Por lo tanto, ¿sí? Es el tipo de estímulo sexual que requiera para poder excitarse y no sentir dolor va a cambiar, no va a ser el mismo estímulo que tenían en la juventud. Y por último, ¿sí? Quedaría en la etapa del orgasmo, que en realidad la etapa del orgasmo no está afectada en esta etapa de la transición ni de la menopausia. Sí están afectadas las dos etapas previas. Bueno, por otro lado, tenemos el síndrome vasomotor. El síndrome vasomotor también está caracterizado por la disminución de estrógenos, ¿sí? En donde vamos a tener sofocos, tufaradas, sudoración nocturna, hormigueos y sinestesias en la piel, que ya vamos a estudiar específicamente, por un lado el síndrome neurofisiológico, por otro lado el vasomotor. Por otro lado, vamos a tener el sangrado uterino anómalo, que como ya les fui explicando al comienzo, primero menstruaciones más largas, luego se empezaban a cortar los ciclos, luego aparecían sangrados, ya también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Luego vamos a tener el síndrome atrófico geniturinario. Esta atrofia no se da en las primeras etapas de la transición. Estas se dan en las etapas de la transición más tardía. Se van a dar sobre todo en pacientes de más de 45 años en general, ¿sí? Aunque por ahí pacientes que han comenzado su etapa de la transición muy temprano, entre los 36 y 37 años, por ahí tienen 40, 42 años y ya tienen atrofia, ¿sí? Pero se da no es un síndrome precoz, es más bien un síndrome tardío dentro de la transición menopáusica. Y también va a estar mediado por la disminución de estrógenos. Y se va a caracterizar por la sequedad vaginal, el prurito, ¿sí? El prurito, acuérdense, se adelgaza la piel, los corpúsculos que median la sensibilidad van a estar más superficiales y por lo tanto van a estimular y van a producir como respuesta dolor ante estímulos que antes no eran dolorosos. ¿Bien? Disminuye la elasticidad de la piel, disminuye los lactobacillus en la vagina porque existe mucho menos estrógeno, entonces no van a proliferar los lactobacillus, eso va a llevar a una disbiosis. Y luego esa disbiosis se va a caracterizar por la presencia de flujo, la presencia de dispareunia, la presencia de disuria. Y luego, recuerden que el estrógeno produce el trofismo de los músculos del piso de la pelvis. Ante la ausencia de estrógeno va a haber atrofia muscular y la atrofia muscular va a generar o va a formar parte de los desencadenantes luego del prolapso genital. Y por último, el síndrome osteoarticular. El síndrome osteoarticular se caracteriza por la osteopenia, la osteoporosis, pero no solamente la parte ósea, que es la parte que la mayoría de la gente piensa cuando habla de síndrome osteoarticular, sino también va a disminuir la cantidad de músculo de esa paciente. La paciente va a tener... estoy mal hoy con las palabras, esa es la pausa del docente también. No, vamos a tener disminución de la masa muscular, ¿sí? La caquexia de la edad, ¿sí? Entonces al disminuir esta masa muscular va a haber vicios de postura, va a haber
poca capacidad de adaptación a la actividad física, ¿sí? Va a haber dolores articulares por los vicios de postura, las mialgias, ¿sí? Que son características dentro de la presentación del cuadro. Y también, como les dije, están caracterizadas, en este caso, por disminución de los estrógenos. Entonces, ¿sí? Los síndromes, el neurofisiológico, el psiconeurofisiológico, el vasomotor, los sangrados, la atrofia genital y el síndrome osteoarticular. Para que a ustedes les sea fácil, si ustedes revisan, ¿sí?, los genitales y tienen un recuerdo de anatomía, simplemente con ir recorriendo anatómicamente el aparato genital, van a irse dando cuenta de cuáles son los síntomas. Entonces, a nivel de las gónadas, ovarios, en este caso, ¿sí?, disminuye la producción hormonal y la producción folicular. A nivel del útero, a las alteraciones menstruales que les mencioné, ¿sí? Luego, a nivel vaginal, la secreción vaginal, el prurito, las infecciones, el prolapso, como le había dicho. A nivel uretral, la disuria, la urgencia miccional cuando haya alteraciones también del esfínter. La vulva, la distrofia vulvar. El aparato cardiovascular, la dislipemia, la hipertensión arterial. A nivel de también cardiovascular, ¿sí?, los sofocos, ¿sí?, todos los síndromes vasomotores. A nivel óseo, la osteopenia. A nivel neurobiológico, todo lo que les mencioné. ¿Bien? Bien, creo que hemos repasado todos. Y la otra forma de estudiar la presentación clínica de la paciente es de acuerdo a en qué momento del síndrome menopáusico se produce. Entonces, va a haber síntomas que van a ser de presentación temprana y va a haber síntomas que van a ser de presentación tardía. Va a haber síntomas que van a comenzar desde la transición y va a haber síntomas que van a ser específicos de la menopausia. ¿Bien? Entonces, recuerden, en la transición, primero teníamos menstruaciones más largas, luego teníamos menstruaciones más cortas, luego teníamos los sangrados. En la transición, donde empezaba a caer la cantidad de estrógeno, empezábamos con el insomnio, la irritabilidad, empezábamos con los sofocos, ¿sí? Recuerden que luego, ¿sí?, vamos a empezar con la menopausia, específicamente, o sea, la ausencia menstrual, o sea, la menorrea, en donde lo que vamos a empezar a tener ya el estrógeno está mucho más bajo y ya la testosterona ya no puede suplantar porque está reducida y aunque haya conversión periférica, la conversión periférica no alcanza, entonces empiezan a haber signos de atrofia del aparato genital, atrofia urinaria, atrofia cutánea. ¿Sí? Y luego, ¿sí?, estos mismos síntomas tardíos, sobre todo a nivel óseo, la osteoporosis, a nivel cardiovascular, las dislipemias, y a nivel cognitivo, el Alzheimer. ¿Bien? Bueno, entonces hablamos que los síntomas de transición, ¿sí?, alrededor de los 40 años, los tempranos, alrededor de los quizás 45 o 44, los más tardíos, los síntomas de la menopausia propiamente dicho, a los 50, en general, esto es promedio, ¿sí? Recuerden que la menopausia puede aparecer entre los 40 y los 55, pero ya desde el comienzo, como tempranos, ¿sí?, la atrofia, ¿sí?, vaginal, urinaria, cutánea, y más tardíos, la osteoporosis, las alteraciones cardiovasculares y el Alzheimer. ¿Sí? No hay que olvidarse, ¿sí?, de que nosotros, que una paciente que está en la menopausia puede sangrar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que está en amenorrea, ¿sí?, significa que no tiene ciclos menstruales, lo cual no significa que no tenga sangrado. Menstruación y sangrado son cosas diferentes. La menstruación, ¿sí?, ocurre, ¿sí?, por la descamación del endometrio luego de producir un ciclo folicular, que da como resultado la producción de un óvulo, ¿sí?, y que tiene una primera etapa estrogénica, una segunda etapa progestacional.
mientras que el sangrado no depende de un ciclo folicular, ¿sí? Entonces, las pacientes en la menopausia pueden tener sangrados, ¿sí? Y recuerden, ¿sí?, que muchas veces estos sangrados se producen por consumo de estrógenos exógenos, pero no solamente de estrógenos, porque esta diapositiva viene a propósito de que muchas veces el alumno se olvida que las causas de sangrado en la menopausia no es solamente el cáncer. Buena parte de los pacientes, 1 de cada 3 pacientes, sangra por consumo de estrógenos. Otro tercio de los pacientes sangra por infecciones. Las endometritis y las vaginitis, pero sobre todo las endometritis y la cervicitis pueden provocar sangrados. Y 1 de cada 3 pacientes que presenta sangrado de la posmenopausia, ¿sí?, es justamente por una infección. También pueden ser por cáncer, lo que ustedes tienen muy presente y lo deben tener presente, pero el sangrado por cáncer endometrial representa el 15%, o sea, entre 1 a 2 de cada 10, ¿sí? Por otras patologías que son tumores, ¿sí?, como los pólipos, un 10%, hiperplasias endometriales que muchas veces son debidas a los propios estrógenos exógenos, un 5%, pero fíjense cómo, si nosotros pensamos en por qué sangra una paciente en la posmenopausia, ¿sí?, de cada 10 sangrados, 3 se van a deber al uso de hormonas exógenas, 3 de cada 10 también se van a deber a infecciones, ¿sí?, y más o menos, ¿sí?, 3 de cada 10, 15 más 10 más 5, se van a deber a tumores, ya sean benignos o malignos. ¿Ok? Cáncer de endometrio, más o menos 1 a 2 de cada 10. ¿Bien? Esto es lo que les expliqué acerca de los síntomas tempranos y tardíos, eso ya está explicado. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de los sofocos. Los sofocos son, en realidad, estamos re mal con el tiempo. Bueno, los sofocos son, en realidad, el motivo el síntoma más importante que tiene la paciente durante su transición menopáusica y durante la menopausia, ¿sí? Sofoco se produce prácticamente redondeando en el 80-85% de las pacientes. Entonces, 8 de cada 10 pacientes que cursan su transición menopáusica van a tener sofocos. Estos sofocos se van a caracterizar, ¿sí?, porque va a haber, ¿sí?, una afectación del centro termorregulador por la hipoestrogenemia. El centro termorregulador ya no va a poder regular la temperatura entre márgenes estrechos como regula en una persona con estrógenos. Acá el centro termorregulador se vuelve insensible a los cambios de temperatura y por lo tanto tiene que haber grandes cambios para que produzca una respuesta del centro termorregulador. Y esta respuesta cuando se produce de manera no fisiológica, se produce en maneras exacerbadas. Y de hecho, si ustedes, no sé si saben, en Japón no existe ningún término, ningún vocablo que se pueda traducir sofocos, ya que la población oriental en general no sufre sofocos. Y de hecho no tienen ninguna palabra para referirse a los sofocos, ¿sí? Y esto es porque consumen comidas con fitoestrógenos, sobre todo con soja, y el uso de los fitoestrógenos, o sea, el consumo de soja, hace que los pacientes no tengan sofocos. De hecho, las personas orientales cuando migran hacia Occidente, que en Occidente consumimos muy poco fitoestrógenos, consumimos muy poca soja, ¿sí?, empiezan a desarrollar sofocos como los occidentales, digamos. Pero mientras viven en Oriente, es muy baja la prevalencia de sofocos por los fitoestrógenos. O sea, están absolutamente relacionados con el tenor de estrógenos. ¿Bien?
Bueno, a esto vamos a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, ¿sí? Para empezar, ¿cómo hacemos el diagnóstico de transición menopáusica? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de menopausia? Acá nos vamos a centrar en el diagnóstico de menopausia primero. El diagnóstico de menopausia, la amenorrea de 12 meses de evolución, ¿sí? El dosaje de folículo estimulante por arriba de 100, el dosaje de estrógenos por debajo de 40, por debajo de 20, en general, picogramos por mililitro. Entonces nosotros tenemos una amenorrea de más de 12 meses, una folículo estimulante por arriba de 100, un estrógeno por debajo de 20, y tenemos un diagnóstico seguro, certero, siempre y cuando hayamos descartado todas las otras causas de amenorrea, ¿sí? Bueno, ¿cómo? Bueno, acá no está, pero yo se los digo de todas maneras. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de transición menopáusica? La transición menopáusica vamos a hacer los diagnósticos por la presencia de la sintomatología climatérica, la misma sintomatología que yo ya les estuve diciendo, la que repasamos, ¿sí? Y un dosaje de folículo estimulante mayor a 20, pero por debajo de 100, y una cantidad de estrógenos menor a 100, ¿sí? Pero por arriba de 20. ¿Ok? Entonces, síntomas climatéricos, que no es lo mismo que amenorrea, folículo estimulante, por debajo de 100, pero por arriba de 20, y estrógenos, ¿sí? Por debajo de 100, pero por arriba de 20, ¿sí? Entonces, vamos a dar el diagnóstico de síndrome climatérico. ¿Bien? A ver, si ya no tenemos tiempo. Prefiero que en cuenta de empezar tratamiento y dejarlo a la mitad, paremos acá, ¿sí? Porque ya no nos va a dar el tiempo. Tratamiento es bastante largo, y en todo caso vamos a continuar el sábado, ¿sí? Avanzamos hoy bastante realmente, ¿sí? Con tratamiento del síndrome climatérico. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Ninguno? Estuvo muy La buena duda la que clase y no entendieron nada. A ver, ¿cuál de y la pregunta que había hecho Agustina al principio. Sí, que es justo de tratamiento, por eso me va a tener que tener Bueno. paciencia, Agustina, porque lo que le tengo que explicar a ella es tratamiento. Para el Y sábado. ahí, sí, ahí cuando empezamos a ver tratamiento, les explico qué pasa con el tratamiento. Bueno, Esa era su pregunta de los anticonceptivos. bueno. ¿Mm? Pero te voy dando alguna pista, Agustina. Una paciente que toma anticonceptivos, toma los anticonceptivos en general, tienen estrógenos y progesterona, ¿verdad? Sí. Muy bien. Toda la clínica que estuvimos viendo hasta ahora era dependiente del uso de estrógenos y progesterona, ¿verdad? Sí. Bien. Y si vos estás tomando estrógenos y progesterona, ¿vas a tener síntomas climatéricos? No debería. Muy bien. Y si vos estás tomando estrógenos y progesterona, ¿vas a tener ciclos endometriales? No. Sí, Pero estrógeno, ciclos endometriales, sí. claro, sí. Muy bien. Entonces, ¿la paciente va a tener amenorrea? No. Muy bien. Y si vos estás tomando estrógenos y progesterona, ¿sí? La folículo estimulante y la luteinizante, ¿cómo van a estar? Y normales porque van a... Bajas, van a estar inhibidas, porque no hay, o sea, tu O sea, hipófisis va a decir, los estrógenos están bárbaros, ¿para qué diablo voy a producir folículo estimulante si yo produzco para que haya estrógenos? Los estrógenos ya están Claro, o sea, está el ciclo inhibidas. de retroalimentación normal, digamos. Claro. De Y el retroalimentación. dosaje de estrógeno, ¿cómo va a estar?
y tiene que ser como, dependiendo la dosis que se le administre, Claro, pero vos le vas a dar una dosis que mantenga niveles de estrógeno normal. normales, porque Sí. si no está mal medicado, ¿no es cierto? Claro, Entonces repasemos. ¿Vas a tener síntomas? no, ¿Vas a tener cambios menstruales? no, ¿Vas a tener en el laboratorio folículo estimulante o estrógenos alterados? sí, bajo. Claro, o sea, pero no compatibles con una Claro, menopausia, porque en la menopausia estará alta la folículo estimulante, acá va a estar claro, baja. Van a estar bajos los estrógenos, acá lo va a tener alto. sí, Bien. ¿La paciente te va a consultar por una menopausia? no, Muy bien. Mientras la paciente use anticonceptivos, no va a tener una menopausia. ujú, Realmente va a tener una menopausia cuando suspenda los anticonceptivos, si está en la edad de suspender. Porque lo que te adelanto, mira, estoy faltando a mi palabra, lo que los anticonceptivos no van a hacer va a ser cambiar la fecha. Estos folículos se van a seguir perdiendo todos los meses, aunque vos tomes anticonceptivos. claro, Y la aparición de la transición menopáusica y de la menopausia va a depender de la cantidad de folículos que vos tengas. Entonces, el día que suspenda los anticonceptivos, si tenés menos de 10.000 folículos, vas a hacer una menorrea y vas a entrar en la menopausia. Y si tenés entre 100.000 y 10.000, vas a hacer una transición. claro. Bien. No sé si te respondió la pregunta, No, sí, 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 pero clínica no vas a tener claro. ninguna. Claro, lo que yo decía era cuando uno como ginecólogo le dice, bueno, no, ya no vas a tomar más anticonceptivos, porque es Claro. como que ahí la paciente sí va a entrar en, o sea, o en la transición o en menopausia y bueno, va a comenzar con todos esos síntomas, entonces, Bueno, yo te dije que la menopausia viene estadísticamente, ¿sí?, sí, entre los 40 y los 55 años, pero lo más frecuente es a los 50. ah, Y yo te dije que la transición, aunque puede venir 6 años antes, la transición requiere anticonceptivos de todas maneras. bien, Entonces, a los 50 años, toda paciente que esté usando anticonceptivo, vos le tenés que recomendar, decir, bueno, mira, estadísticamente estás en la edad de la menopausia. bien, ¿Qué tal si lo suspendemos para ver, un mes? Vemos qué pasa, ¿sí? Usás preservativo, de todas maneras la chance de embarazo de una persona a los 50 años es bastante bajita, ¿sí? Tiene que ser el superóvulo y el superespermatozoide, digamos, o sea, ¿sí? sí, Pero bueno, usas preservativo durante ese mes y haces dosaje de folículo estimulante. Porque bien, aunque probablemente aparezcan síntomas, o sea, los síntomas no se desencadenan en 10 días, digamos. Como viste, hay síntomas tempranos, hay síntomas más tardíos, ¿se entiende, verdad? sí, sí, Bueno, ahora, también va a depender de la edad a la que el resto de miembros de la familia de la paciente haya tenido su menopausia, porque a lo mejor familiarmente todas las mujeres de la familia tuvieron su menopausia a los 40. Bueno, listo, a ver, esperemos un poquito más, esperemos poner hasta los 44, hagamos una pausa ahí y dosemos. ¿Se entiende? No hace falta esperar hasta los 50, porque la presentación de la menopausia tiene ciertos rasgos familiares, ¿sí? En donde si la madre, la hermana, la tía y la abuela hicieron su menopausia a los 40, y bueno, difícil que vos hagas la tuya a los 55. No es imposible, pero es predecible decirle a la paciente, tu menopausia va a ser un poco antes que en el resto de las personas, porque en tu familia, todos los miembros femeninos de tu familia han tenido menopausia en otro rango de edad. claro, claro, ¿Sí? Vos lo que sí le tenés que decir es que el uso de anticonceptivos no va a cambiar en absoluto la edad de presentación. Si tu menopausia estaba destinada genéticamente para que sea a los 40, vos usas anticonceptivos desde los 10 hasta los 39 y a los 40 la vas a tener lo mismo. ¿Se entiende? No va a modificar cuando se produzca.
Bien. Ahora, la segunda mitad de esta pregunta es, si yo me dejaría suspender los anticonceptivos a los 40. ¿Por qué? Porque en el momento que comiencen los síntomas climatéricos, la paciente te va a odiar. Así Claro. es. Sí. O sea, uno puede decir, bueno, no, los voy a seguir tomando, o sea, también por los síntomas y no sé, también el si la menopausia es tan de joven para evitar el hipertrofismo de los genitales. Bueno, para toda esa respuesta tenés que escuchar la segunda parte de la clase. Bueno. Y esa es la parte más importante de la respuesta. No es ¿sí? Si le suspendes o no, sino a quién le suspenderías y a quién no. Bien. Porque ¿cuál es tu razón para suspenderle? Digamos, te odio, vivís demasiado bien, te quiero joder un poquito la vida, digamos, pues te lo suspendo. No, claro. No sería la mejor, ¿no, verdad? ¿Por qué? Porque, no, entonces, hay pacientes a los que estaría muy bien suspenderles a los 40, y hay pacientes a los que no estaría muy bien suspenderles. Y eso va a depender de los factores de riesgo que tengan. Y eso vamos a ver cuando veamos tratamiento. En quiénes damos, en quiénes no, en quiénes podemos dar un tratamiento de acompañamiento hormonal durante la transición, a quienes, ¿se entiende, no es cierto? Sí. Pero sí deberías plantearte muy en claro si lo que estás dando es un anticonceptivo, dar el anticonceptivo después de la menopausia es una ridiculez, porque no hay posibilidad de embarazo. Lo que podés hacer es dar tratamiento de reemplazo hormonal, que no es lo mismo que dar anticonceptivos. Sí. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Bueno. Los dejo con la intriga. Nos vemos el sábado, profe. Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.